tema que nos ocupa es el tratamiento de la organización familiar, y dado que tiene una amplitud que nos llevaría bastante más del tiempo que podemos disponer, vamos a detenernos fundamentalmente en el impuesto a las ganancias, y aún así probablemente nos queden algunos temas desarrollados apenas de manera introductoria, por decirlo de algún modo, porque tienen mucha más profundidad que la que yo pudiera transmitir ahora. Respecto de la organización familiar, que es uno de los núcleos quizás más importantes en la economía argentina, sea de manera unipersonal o sea a través de lo que conocemos con el nombre de pequeñas y medianas empresas, que como sabemos son más del 90% de las organizaciones en la República Argentina. Cuando tomamos contacto con ellas, nos preguntamos por dónde transitar para un asesoramiento que sea adecuado. Y este tema ha comenzado a tener un vuelco, este y otros temas más, no solamente con los colegas, sino también con los alumnos de la carrera de grado, con los colegas en las carreras de posgrado, porque, como se mencionó en mi currículum, he tenido la oportunidad de participar en la evaluación de las carreras de contador público, que ustedes saben es un proceso que todavía no ha concluido, y allí se puso muchísimo énfasis en cuál es el rol del contador, y particularmente las áreas que más ocupan profesionalmente a los contadores públicos, y dentro de esas áreas, creo que ya lo nombramos la vez anterior, y no me canso de repetirlo, estas áreas son contabilidad, que incluye la auditoría, y la otra área importantísima es el área tributaria. Y ha cobrado muchísima importancia, seguramente va a aparecer en alguna pantalla más adelante, pero me parece oportuno decirlo ya desde el comienzo, porque si la determinación tributaria cada vez más va a quedar en manos de la administración tributaria, la profesión tiene que encontrar otro rumbo valioso de agregar valor al servicio profesional que prestamos, y en ese camino y de agregar valor, la mirada de estas organizaciones, llamemos ahora económicas en general, porque ya viéndolas desde el punto de vista de la tributación, esa mirada a lo largo de todo su desempeño, es muy importante ese acompañamiento y no quedarnos sujetos solo a lo que sería la determinación. Por lo tanto, introductoriamente, vale recordar lo que el Código Civil y Comercial Unificado ha reformado con vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015, cuál es la vinculación que podemos encontrar con los tributos, transitar rápidamente recordando los sujetos pasivos en la ley 11.683, para detenernos un poco más en los aspectos significativos de este tema vinculado al impuesto a las ganancias. Siempre hacemos hincapié en lo que es la planificación tributaria y el trabajo interdisciplinario, dejando por sentado ya desde este momento que la planificación tributaria implica estar ajustados a la ley, implica tratar de pagar la menor cantidad de tributo posible, pero siempre ajustado a la ley. Eso no es ningún pecado, ningún delito, ninguna transgresión. Está admitido incluso por distintas jurisprudencias, incluso a nivel internacional. Hay algún fallo muy famoso de la Corte de los Estados Unidos donde queda reflejado este concepto. Vinculado, por supuesto, con el impuesto a las ganancias, siempre aparecen otros que, como dije anteriormente, probablemente por razones de tiempo no podamos hacer el abordaje total, pero siempre queda el inicio para que alguien lo tome, lo continúe y sigamos conversando sobre esta temática. Y allí, por ejemplo, estamos mencionando los nexos más cercanos a este tema en el impuesto sobre los bienes personales y en el impuesto a valor agregado. Aunque también hay algunos otros que allí los decimos simplemente en incógnita, pero que ustedes podrán imaginar, es el impuesto a la herencia, que solamente está vigente en Argentina en dos provincias, la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, pero como los malos ejemplos cunden, probablemente
otras también quieran tomar ese camino, esperemos que no, porque la presión impositiva en Argentina, la presión tributaria, es demasiado alta como para seguir agregando impuestos. Y también siempre hacemos, aunque sea un pantallazo, sobre las consecuencias de los incumplimientos, como son las sanciones, y tratar de llegar entre todos a algunas conclusiones. Decía entonces que frente a nuestros clientes, que llamamos las unidades familiares o las organizaciones familiares, cuando tenemos entre manos la posibilidad de prestarles nuestro servicio profesional, que como digo cada vez es más interdisciplinario, nos preguntamos cómo es la mejor manera de organización que ellos pueden seleccionar o que nosotros pudiéramos sugerir u orientar. Y en este caso puntual, siempre el punto de partida, el núcleo, el nexo, la célula, es la familia. Y la podemos asesorar en distintos momentos. Puede ser en el inicio, puede ser mientras están llevando adelante sus actividades, entonces ya algunas cosas no se pueden resolver, o puede ser en el momento final de una generación, comienzo de otra, que también ha cobrado muchísima importancia en estos momentos, que también es un servicio en el que nosotros nos tenemos que capacitar y poder brindarlo, porque es muy de estos tiempos. Este tipo de unidades suelen comenzar con organizaciones muy primarias, probablemente con el jefe de familia, en muchos casos ha sido el inmigrante, y a partir de allí se van desarrollando, muchas veces han crecido de manera muy desorganizada, lo cual acarrea una serie de riesgos en distintos ámbitos, pero particularmente en el ámbito tributario. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacerlo desde el inicio, también podemos hacer una prevención respecto de los riesgos. Pero como decía, normalmente arrancan, permítame el término, con una organización muy primaria, y también por distintos motivos, fundamentalmente porque también tiene un riesgo de saber el cómo me irá con este emprendimiento, de manera tal que no es criticable, sino que hay que acompañar ese crecimiento. Perdón. Luego podemos abordar los aspectos principales ya de organizaciones de las que llamamos societarias, y que también pueden tener distintas variantes. Las motivaciones siempre son variadas, o sea, pueden ser motivaciones múltiples, todas a la vez, a lo mejor de la misma importancia o de distinta importancia, pero que pueden transitar por resguardar el patrimonio, por limitar la responsabilidad, por atemperar la alta carga tributaria, que sería fundamental en el contacto que hoy tenemos, y también pensar en ese difícil momento del pase de una generación a otra. Y puede ocurrir que en ese pase ambos grupos familiares pueden estar profesionalizados o no, o se complica un poco más cuando el grupo original no está profesionalizado, sino que se ha basado fundamentalmente en su esfuerzo, en su trabajo, y la generación que viene a continuación sí está profesionalizada. Puede tener, como todas las cosas, una doble mirada de ventajas y de dificultades. Y por supuesto, volvemos a resaltar que todo esto tiene que estar enmarcado, o en la medida de lo posible, enmarcarlo, o en el momento que nosotros tomamos contacto con la problemática, enmarcarlo dentro de lo que es la planificación fiscal en el concepto que di anteriormente, y bajo ningún punto de vista implica no pagar los impuestos, o no implica una planificación fiscal de las que se denominan agresivas o que están fuera de la ley, porque también decimos en este punto que el negocio no debe cerrar evadiendo los impuestos,
sino todo lo contrario, tratando de minimizar la carga con herramientas legales, pero de ninguna manera la rentabilidad de una empresa, por pequeña que sea, tiene que estar sustentada en el no pago de los tributos. Avanzamos, y voy a buscar mi puntero, y además, ustedes discúlpenme, saben que estoy en mi casa, voy a pedir un poquito de agua. Buscamos el puntero, y discúlpenme, me traigo un poquito de agua. Volví, perdón. Les decía entonces que la nueva concepción de familia en el Código Civil y Comercial unificado puede resumirse de la siguiente manera. La familia tradicional, sustentada en un matrimonio, que puede ser por comunidad de bienes, esa es la más tradicional de las tradicionales, por separación de bienes, lo que hoy todavía llamamos matrimonio igualitario, que creo que en el corto o en el mediano plazo no vamos a distinguir entre estos dos tipos de familia, que también puede ser por comunidad de bienes o por separación de bienes. Luego está prevista la unión convivencial, decíamos con vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015, y también con la misma vigencia lo que llamamos la familia ensamblada. Y el divorcio, que sería justamente lo contrario en el caso de la familia tradicional o el matrimonio tradicional y el igualitario, que también ya estaba contemplado, simplemente lo dejamos reflejado. Y particularmente en el caso de los menores de edad y en los no tanto, porque también respecto de los no tantos hay algunas obligaciones para los progenitores, decíamos que tenemos también una clasificación, si se permite el término, que podemos graficar de la siguiente manera: las personas por nacer, que lo son ahora desde la concepción, con las dificultades que puede acarrear el momento de la concepción. Las fotitos son todas reales, en este caso soy yo con mis mellizos a bordo. Luego, la edad que le sigue es desde el nacimiento hasta los 13 años, desde los 13 años menores hasta 16, luego los menores entre 16 y 18 años, momento en que adquieren la mayoría de edad. Bueno, sigue corriendo viento y muy fuerte, espero no quedarme sin conexión. Perdón. Decía que a los 18 años pasan a ser mayores de edad, y luego los progenitores tienen determinadas responsabilidades con los mayores hasta los 25 años. Y esto lo tenemos que ver luego inserto en el impuesto a las ganancias, pero lo podemos anticipar rápidamente y por razones de tiempo, de decir que si bien es cierto, este distingo entre distintas edades que hace el código tiene su importancia desde el punto de vista de la familia y de las responsabilidades, sobre todo de los progenitores, no lo es desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista tributario, el menor siempre va a necesitar de un responsable por deuda ajena, que van a ser, en primer lugar, como todavía sigue diciendo la ley, dice los padres, pero seguramente que eso es uno de los aspectos que necesita ser modificado por progenitores. Voy a volver sobre este tema, simplemente con el gráfico quería avanzar hasta allí. Y si nos adentramos propiamente en el impuesto a las ganancias, a ver, voy a ver si la puedo agrandar esta pantalla o no me da más. No, no me da más. Espero que ustedes vean bien. Trataba de resumir los aspectos más significativos del impuesto a las ganancias, y
decimos en primer lugar que cada uno de los integrantes de la familia es contribuyente si corresponde, o sea, si a sus efectos se verifica el hecho imponible, son contribuyentes de este impuesto porque por excelencia la persona humana lo es. Y la conveniencia del tratamiento es porque se puede distribuir mejor la renta imponible y porque además tiene cada uno sus propias cargas. O sea que esta concepción en la ley del impuesto a las ganancias es no solamente que es válida, sino que también es conveniente. Vamos a avanzar sobre los menores en el renglón siguiente, le vamos a dedicar un parrafito especial. Pero acá simplemente decimos eso, que la ley a cada una de las personas humanas las trate como sujetos pasivos, no solamente que está previsto según lo que estoy diciendo, sino que es conveniente desde el punto de vista de distribuir la carga, la base imponible. A su vez cada uno va a tener sus propias cargas de familia y puede tener deducciones que lo sean en cabeza de cada uno de los contribuyentes. O sea que, siendo el impuesto a las ganancias un impuesto típico de los que llamamos progresivos, esto es muy conveniente. Y a su vez porque todos pueden serlo de manera abstracta, están en el artículo 5 de la ley 11.683, todos pueden serlo de acuerdo a esa normativa, independientemente que para el derecho privado no sean sujetos de derecho. O sea, independientemente de eso, los menores, los incapaces, pueden ser sujetos pasivos del impuesto a las ganancias, siempre y cuando, insisto, verifiquen el hecho imponible. Y yendo concretamente a los menores, como el nuevo código, la previsión que tiene ya no es la anterior de la patria potestad, o sea, los padres no tienen la patria potestad sobre los menores, ahora se trata de una administración, de manera tal que con esta reforma y con la adaptación respectiva en la ley de ganancias y en su decreto reglamentario, el contribuyente es el menor. Y acá hay un cambio sustancial respecto de la forma de tributar de los menores anteriores a la reforma de la 27.430 y anterior a la reforma del Código Civil. Porque anteriormente los padres sumaban a su propia declaración jurada la renta de los menores, con el perjuicio, si me permiten el término, o el agravamiento de la carga tributaria, sea porque se incrementaba la base y por lo tanto podían estar en una escala más alta, sino también por las propias deducciones generales. Entonces, esta nueva forma de tributación, insisto, entre lo que dice el Código Civil y la norma de ganancia y su decreto reglamentario, el menor es el contribuyente. Solo que, como no puede asumir esa obligación desde el punto de vista del derecho privado, la tributación debe colocarle un responsable por deuda ajena. Y esos responsables por deuda ajena aparecen primariamente quienes son los padres. Y ahí es donde había subrayado anteriormente, y lo vuelvo a hacer, que las normas se tienen que ir adaptando a estas nuevas formas de familia, y donde dice padre deberá decir progenitores, que es la terminología y el concepto de fondo que utiliza el Código Civil. Igualmente, creo que la interpretación adecuada es esa, que son los progenitores. Igualmente, dando lectura a las normas que he mencionado, creo que la interpretación es de que, en definitiva, son ellos los responsables por deuda ajena, pero el contribuyente es el menor. Y lo es desde la concepción, con los inconvenientes que dije, puede ocasionar cuál es ese momento y si nace vivo o no, un tema al que nos habíamos referido cuando abordamos la charla anterior, que habíamos tratado en ella el tema de la responsabilidad del artículo 8 de la 11.683.
Un aspecto fundamental de todo tributo que alcanza la renta de la persona humana es cómo se legisla lo referido a la porción de esas rentas que el sujeto necesita para vivir. Entonces, las distintas legislaciones tienen un tratamiento que es el que en ese país se considera correcto. En el caso de Argentina tenemos las deducciones personales en esa apertura que conocemos de mínimo no imponible, cargas de familia y deducciones especiales, y el fundamento es que no se puede alcanzar con el tributo la porción que el sujeto necesita para vivir. Y en este caso lo tenemos en esa triple apertura, que suele resultar siempre insuficiente a pesar de los parches que tiene la ley, sobre todo en punto a la deducción especial, donde se ha puesto una mayor dedicación y un mayor énfasis. No nos vamos a detener en ese punto ahora, simplemente repasar este aspecto, pero me interesa llegar al siguiente, que es el que refiere a las cargas de familia. Y siempre nos preguntamos si es suficiente la previsión de la ley o si tenemos que seguir ejemplificando la insuficiencia diciendo de que tendríamos que venderle los automóviles a, perdón, al revés, le tendríamos que dar los hijos a la AFIP para que ellos los mantengan y nos tendrían que comprar los automóviles con el precio este de 20.000 insuficiente que ellos dicen que valen, y entregarnos un automóvil por 20.000 pesos. O la otra sería darle el automóvil y que me entreguen lo que dicen que vale en la tabla de bienes personales, y en el automóvil también los hijos a ver si los pueden mantener con el importe que en este caso el legislador es el que ha previsto. Pero esto es simplemente a manera anecdótico y de un chiste, porque cierto es que se ha mejorado el tratamiento, pero en este punto, en cuanto a las cargas de familia, a mí me parece que hay un retroceso que necesita una nueva mirada con una mayor adaptación a la nueva concepción de familia, porque no está teniendo esa mirada amplia que tiene el Código Civil. No solamente porque se han disminuido quiénes son las personas que se pueden considerar carga, solamente el cónyuge, lo vamos a leer en el artículo 30 exactamente, en el artículo 30, en el inciso B, para leer exactamente como lo tiene previsto, las cargas de familia, con los requisitos que se les pide cumplan. Tenemos, por un lado, en el punto 1, el cónyuge. Y en el punto 2, hijo, hija, hijastro o hijastra, menor de 18 años o incapacitado para el trabajo. O sea que solamente tiene previsto el matrimonio, porque refiere a cónyuge, no tiene prevista la unión convivencial, y tampoco tiene previstos, vamos a suponer de que era demasiada amplia la inclusión de, por ejemplo, yerno, nuera, vamos a suponer que eso fuera amplio. Con lo que no estoy de acuerdo siempre y cuando sean verdaderas cargas de familia. Pero me parece que la falta de adaptación, porque no existe el concepto de hijastro o hijastra. En este momento el Código Civil los denomina a todos ellos familiares afines, o sea, dice progenitor afín e hijo afín, que sería lo que antes conocíamos como hijastro o hijastra. Pero en este concepto de hijastro o hijastra, ¿qué interpretación debemos darle? Y a mí me parece que allí debemos incluir los hijos afines, pero también tendríamos que tener en cuenta la unión convivencial. Esa mínima adaptación me parece que debe
ser vista por los legisladores. Luego hay algunas previsiones limitativas también en el decreto reglamentario, porque si bien es cierto, en la ley dice que la deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles, en la concepción anterior, antes de la reforma, la deducción la podía practicar tanto uno de los progenitores como el otro. Ahora se encuentra esta restricción que tiene otra más en el decreto reglamentario, solamente uno de ellos puede ser el que asuma la carga, y si no, si son los dos, pueden hacerlo al 50%. Lo que no está previsto es si se puede hacer un cambio de tratamiento de un año para el otro, pensando justamente en lo que llamamos la planificación, teniendo en cuenta lo que la ley nos permite, y si no está impedido, uno diría está permitido. Entonces parecería de que puede ocurrir que en un año los dos progenitores sean responsables inscriptos y consideren adecuado tomar al 50% cada una de las cargas que le corresponden, pero puede ser que al año siguiente uno pase a ser monotributista y entonces solamente uno podría asumir la carga de familia y podría hacerlo al 100%. Me parece que es una interpretación válida en función de, como dije, lo que no está prohibido es porque está permitido. ¿Qué otra cuestión tenemos? Voy a repasar, había algo que me parecía, sí, hay algo que me parece importante de resaltar respecto de los progenitores, que sí el decreto... el código los denomina progenitores. ¿Por qué? Porque pueden ser mujer-varón o pueden ser varón-varón, mujer-mujer. De modo que la terminología del código me parece que es la adecuada, y esa interpretación me parece válida también para el artículo 30 de la Ley de Ganancias. Igualmente, si se adaptara la redacción y quedara más claro, sería lo más adecuado. Otro tema importante respecto de la tributación de todo el grupo familiar, cuando no están separados, por decirlo así, en distintos contribuyentes, por distintos motivos. Puede ser que un progenitor sea responsable inscripto en el impuesto a las ganancias y el otro progenitor sea monotributista, pero todos contribuyen a la manutención del hogar. Entonces en ese caso el consumo debe verse en forma global, es la familia, porque también podría ser que uno de los hijos sea monotributista, esté bajo el mismo techo y aporte a la manutención de ese hogar, y hay uno solo que es responsable inscripto en el impuesto a las ganancias. Entonces, cuando vamos a analizar la razonabilidad del consumo, ese consumo lo es con el producido del responsable inscrito, pero también con el aporte que realizan los monotributistas. Como dije, podría ser el otro progenitor, podría ser un hijo, o el otro progenitor podría ser, por ejemplo, docente, que no alcanza el mínimo para ser inscripto, pero igualmente es un concepto que sirve no solamente para el consumo, sino para capitalizar bienes del conjunto familiar. Y en este momento me gustaría decir lo siguiente, que ¿por qué no nos detenemos en algunos aspectos? Porque de la experiencia, de la consulta que recibimos permanentemente, o a veces cuando ya tenemos que intervenir en las determinaciones de oficio o asesorando en alguna prevista, muchas veces nos damos cuenta que no se tiene en cuenta, valga la redundancia, este tipo de cuestiones. Entonces muchas veces la inspección hace un ajuste y el consumo no es razonable. Entonces uno comienza a indagar, a buscar cómo es que esa familia
se sustentó durante el periodo, y entonces resulta de que, como dije anteriormente, uno de los progenitores es docente, y un hijo que vive en la casa y que también aporta es monotributista, de modo tal que la razonabilidad del consumo debe verse en ese conjunto. Y también en el mismo camino de lo que acabo de reseñar, del otro lado, en el otro signo, las remuneraciones. Muchas veces la carga tributaria que resulta pagar al progenitor, que es el responsable inscripto, resulta elevada. Y entonces comenzamos a buscar válidamente qué norma puede aplicarse, y allí encontramos las remuneraciones que válidamente se le puede asignar tanto al cónyuge como a los hijos. La ley lo tiene previsto un poquito más amplio, creo que lo tengo en una pantalla más adelante. Esa amplitud puede tener algunas complicaciones, pero sí decir en este punto que cuanto menos, si la familia, como muchas de las que atendemos, trabajan en el emprendimiento, y como dije, es uno de los integrantes de esa familia como cabeza, lo que llamamos mamá o papá, o papá, uno de ellos es el responsable inscripto en el impuesto, pero los demás también trabajan en el emprendimiento, válidamente se le puede asignar una remuneración al cónyuge, y como dije, bueno, después con un mayor análisis a los hijos o a otros parientes. Y también otro aspecto a considerar en este impuesto, y siempre en la organización familiar, es que están previstas muchas rentas fictas en la primera categoría, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en todas tenemos rentas fictas, de manera tal que debemos analizar la forma de poder neutralizarlas. Entonces, por ejemplo, en la primera categoría tenemos alquileres presuntos, en la segunda categoría tenemos intereses presuntos de préstamo, en la tercera categoría todo lo que se lleva para consumir de la empresa, también son conceptos grabados, y como dije anteriormente, todo el tema de las remuneraciones que válidamente se pueden asignar para disminuir la carga, e incluso en la cuarta categoría hay un caso cuando los honorarios se atribuyen en exceso, que pueden terminar grabándose de dos maneras distintas, o sea que tiene un impacto doble. Esto lo tengo desarrollado un poquito más adelante con los honorarios, simplemente para presentarlo. Pero con esto quiero decirles de que si uno transita en detalle por todas las categorías, podemos encontrar normas en las cuales válidamente haciendo algo dentro del marco de la ley disminuye la carga. Y, como dije, necesita una mirada el grupo familiar, sobre todo lo que tiene que ver con la nueva concepción familiar del código, con una adaptación mayor al impuesto, que la tuvo, pero no totalmente. Y también falta la adaptación en el impuesto sobre los bienes personales, que ha quedado totalmente desarticulada esa norma con el resto. Yo simplemente lo menciono al final porque a su vez llevaría su propio desarrollo. Una de las organizaciones más primarias es la de la empresa unipersonal, que en el comienzo de todo emprendimiento suele ser la forma más utilizada, y no obstante eso no hay un concepto ni en la ley, ni en el reglamento, ni en el derecho privado, y eso que hubieron oportunidades de tomarlas en consideración. Hay viejos antecedentes, como el que mencionamos allí, hay otros más nuevos, hay jurisprudencia, pero para decirlo que desde antiguo hemos necesitado del concepto y aún no tenemos uno que tenga sustento legal. Los elementos que se tienen en cuenta son los que estamos mencionando en la pantalla: el ejercicio habitual de una actividad económica, que tiene una organización aunque sea muy rudimentaria, lo cual desde el punto de vista de los tributos
puede ser válido al inicio, pero esta falta de organización adecuada es uno de los aspectos que luego acarrean muchos riesgos. Tiene un capital afectado que puede ser pequeño, puede o no contratar mano de obra de terceros en relación de dependencia, por supuesto que asesores seguramente que tendrá, mínimamente contadores y abogados, pero allí es donde decimos que es para tener en cuenta que muchas veces esta mano de obra es el propio empresario, su cónyuge, sus hijos, y entonces allí es donde aparecen estas retribuciones que mencionamos ya y que también resaltamos en esta pantalla. Lo fundamental para que sea un ente empresario y por lo tanto de la tercera categoría en el impuesto a las ganancias es el riesgo que asume y el propósito de lucro, pero fundamentalmente el riesgo. Y decíamos que estas retribuciones que están previstas en el artículo 92, inciso C de la Ley de Ganancias, están dentro de las deducciones no admitidas. Pero dentro de esas deducciones no admitidas, redactando en contrario, se permite esta retribución del cónyuge y parientes, dice la ley. Yo voy a tomar nuevamente el texto, de paso que tomo aire. Entonces, en el artículo 92, en el artículo 92, inciso C, está redactado en sentido contrario, ¿no? Entonces, dice, la remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del contribuyente. O sea, eso quiere decir que no es deducible porque está dentro de las deducciones no admitidas. Entonces, en principio, remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del contribuyente no es deducible. Pero luego la ley dice, cuando se demuestre una efectiva prestación, se admitirá deducir la remuneración abonada en la parte que no exceda a la retribución que usualmente se pague a terceros por la prestación de tales servicios, no pudiendo exceder a la abonada al empleado no pariente de mayor categoría. Quiere decir que en principio es no deducible, pero si realmente prestan servicio, quiere decir que sí es deducible, en tanto y en cuanto sean razonables, entendemos que es el parámetro de la ley. Pone un parámetro puntual respecto del empleado de mayor jerarquía, pero también podría ser de que no tengan un empleado con el cual comparar. A nosotros nos parece que allí hay que buscar un parámetro razonable, como podría ser el que presta servicios en ese convenio, supongamos que es el de comercio, y tomarlo como un parámetro razonable. Ahora, la complicación que le veo, les decía, es la siguiente. Respecto del cónyuge, me parece que no hay ningún problema, porque además entre los cónyuges no pueden contratar. Sí me parece que acá hay algún otro punto para considerar en la reforma respecto de la concepción de familia. Tendríamos que tener en cuenta también al conviviente, pero para eso me parece que hace falta una reforma. Con los hijos ya hay un paso más. También nos parece que todos los hijos que ayudan a veces con trabajos bastante rudimentarios, como hacer trámites, acomodar el depósito, cargar la lista de precios, etcétera, es válido. Ahora, cuando generalicen parientes, acá aparece el trabajo interdisciplinario, porque necesitamos consultar a los abogados laboralistas, habida cuenta de que si bien es cierto la norma impositiva lo está permitiendo, pero no tenemos que crear un riesgo desde el punto de vista laboral. Entonces allí necesitamos un trabajo conjunto con los abogados y en general, por lo menos las experiencias que nosotros tenemos, es que ya se trata de personal en relación de dependencia y allí ya hay que barajar una ecuación de costo-beneficio. Otra forma en la cual se puede organizar la familia es lo que conocemos como sociedad entre cónyuges y, yo le agrego, entre parientes. La modificación del
del artículo 27 de la Ley 19.550 es concordante, nos parece, con el actual 35 de la Ley de Ganancias. Los cónyuges pueden constituir todo tipo de sociedades, incluso las que denominamos sociedades simples, que tienen una responsabilidad mancomunada. También ese tema lo hemos tratado en la charla anterior, y nos parece coherente con el artículo 35 en la forma en que se distribuyen ahora las ganancias producidas por los distintos bienes. También recordado rápidamente que no tiene su correspondencia, ya habíamos dicho, con el tratamiento en bienes personales, pero del impuesto a las ganancias, al menos desde la reforma, o sea, desde la 27.430, con vigencia a partir de los periodos fiscales 1/1/2018, la forma de atribuir es que corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial a que se someta a la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de actividades personales, como la profesión, oficio, empleo, comercio, industria, los bienes propios, o sea, las ganancias provenientes de los bienes propios, y las ganancias provenientes de otros bienes, en la parte o en la proporción que cada uno hubiera contribuido. Y si no hay una proporción expresamente dicha, será al 50%. Entonces, conjugando estas normas, nos parece que es más razonable, porque acá hay una atribución a cada uno de los integrantes de esta sociedad, que en la ley 19.550, como decimos, ha sufrido esta modificación y nos está permitiendo hacer esta, diría, interpretación armónica para los miembros de la sociedad conyugal, sea que se mantienen como sociedad conyugal, aplicamos el artículo 35, o una sociedad amplia entre cónyuges, de acuerdo a lo que hemos referenciado en la 19.550. En cualquiera de los dos casos, nos parece que es válida la solución o el camino. Y también es válida, obviamente, la sociedad con los parientes, simplemente lo mencionamos, porque dentro de los clientes que atendemos, estas sociedades que llamamos cerradas o de familia, son en su gran mayoría. Y no solamente que son en su gran mayoría, sino también que muchas veces tenemos que asesorar a la sociedad propiamente dicha y a los integrantes de la misma. Y entonces allí aparece también esta pregunta de cuál es la conveniencia, si sociedad de las que llamamos de personas o las que llamamos sociedades de capital. Y depende de lo que dijimos al principio, el momento, el objetivo, o sea, qué es lo que realmente buscan. Y acá recordamos también que el nuevo código en el artículo 320 obliga a todos los entes económicos a tener una contabilidad legal y a tener un juego de estados contables. Entonces, desde el punto de vista de la organización, en los dos casos tienen que estar organizados. Hoy por hoy tienen la misma complejidad, diría yo, quizás un poquito más las sociedades por acciones, pero prácticamente en cualquier caso tienen que hacer el trámite en personas jurídicas. Está la sociedad, esta sociedad simple o la unipersonal por acciones, que tienen quizás un trámite más sencillo. Ahora, también hay un distingo en cuanto a la alícuota. La sociedad de personas va a distribuir su base imponible entre los distintos integrantes de la sociedad, en cambio la sociedad de capital va a tributar a una tasa proporcional, que será según el periodo del 30% en este momento y luego va a bajar al 25%. Pero no hay que tentarse solamente por el tema de la tasa, porque la sociedad de capital a su vez arrastra todos los institutos que le son aplicables y que en muchos casos va a terminar incrementando la renta hasta llegar al 35%. Entonces hay que hacer todo un análisis más de conjunto para ver si conviene una u otra.
Y bueno, acá estamos diciendo desde cuándo y hasta cuándo la persona humana es contribuyente, desde que configura el hecho imponible, y en las personas humanas, decíamos desde la concepción hasta el fallecimiento, solo que la norma tributaria tiene una ficción de que la persona fallecida a los fines tributarios sigue viva a través de la sucesión indivisa. Sería este casi un tema específico para tratar, porque tiene también sus complicaciones, y quería llegar a este tema de los administradores en general dentro de las sociedades que nosotros manejamos, y esa familia a la postre terminó constituyéndose en una sociedad anónima o en una SRL, es válido asignarles retribuciones a estos integrantes de la familia, que a la postre son los accionistas o los socios de la SRL. Y no solamente tienen la función de conducción por la cual se le asignan honorarios, sino que también tienen funciones técnico-administrativas por el gerenciamiento, por el asesoramiento, o sea, por el gerenciamiento del día a día, de estar pechando la empresa en el día a día. Le corresponde allí otra remuneración, y también pueden ser asesoramientos puntuales y esporádicos. Todos ellos son merecedores de una retribución en tanto y en cuanto los servicios se presten. Y también, volviendo a repetir esto de que muchas veces vemos que no se utilizan estas herramientas que son válidas. También hay que tener en cuenta todas las normas involucradas. La ley de ganancias tiene una limitación. Yo quiero llegar a un cuadro resumen, que es el que siempre utilizamos y tenemos en cuenta. Allí lo que he pasado son las normas y sus complicaciones, pero me interesaba llegar a este cuadro, que es el que digo que utilizamos y que muchas veces vemos que no se aplica en las compañías, a veces por temor. Si buscamos en la primera columna cuál es la labor, luego, voy a correr esto, cuál sería la retribución. Voy a dejar esto un poquito abajo. El tratamiento en el impuesto a las ganancias, en el IVA, el régimen jubilatorio y la retención de ganancias. ¿De quién? ¿De los directores o de los socios gerentes de la SRL? La función principal es la de conducción. Perciben honorarios, en el impuesto a las ganancias son deducibles, con limitaciones. Hay una complicación con el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales, que sería válido también indagar sobre eso. En el IVA están exentos, en el régimen jubilatorio tributan por autónomos, aunque no perciban ninguna retribución, y les corresponde la retención de la 830. Por sus labores técnico-administrativas, esto es de pechar en el día a día la compañía, pueden tener relación de dependencia, perciben sueldo, por ejemplo, en este caso sería el gerente general de la compañía, además de ser un director. Son deducibles sin limitación en tanto los servicios se presten, sean razonables, y también hay que analizarlo a la luz del 261 de la Ley de Sociedades Comerciales, que no ocasiona problemas siempre y cuando toda esta familia a la que nos estamos refiriendo se lleven bien. Los problemas aparecen cuando alguno se desconoce con otro. Entonces siempre es conveniente, para decirlo rápidamente en función del tiempo, que siempre es bueno que las asambleas o las reuniones de socios sean unánimes. Así es más difícil después que alguno se desdiga. En el IVA no están grabados, no hay obligación de emitir comprobante porque se rige por la relación de dependencia, le corresponde a autónomos, aunque pueden optar por no pagar según el régimen de relación de dependencias, o mejor dicho, pagar autónomos y optar por no pagar el régimen de relación de dependencia, lo cual se puede hacer, refiero a la opción por una nota, y le corresponde la relación de relación de dependencia. Y en el último ítem, cuando tienen algún trabajo especial, alguna comisión especial o técnico-administrativas, es un asesoramiento como lo daría cualquiera, como lo daría un abogado, un contador, un ingeniero, al que hubiera que recurrir. Se le pagan honorarios, son deducibles sin limitaciones, vale lo mismo que dije para el 261. Estos sí están grabados en el IVA, aunque existe alguna postura jurisprudencial en contrario, tiene que emitir comprobantes de acuerdo a la normativa de AFIP, le corresponde pagar autónomos, salvo que sea monotributista, y si es inscripto le corresponderá la retención de la 830. Y en la pantalla siguiente, que perdón, me parece que se me trabó, voy a tener que salir un momentito del compartir, porque se me trabó la pantalla. Entonces tenemos que hacer esto
dejo de compartir, volvemos a compartir, perdón, se me va a acabar el tiempo. Ay, me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Si me la pueden dar de vuelta a la función. En la pantalla siguiente están los gerentes que no son socios. Los que no son socios. Ahí vamos. Vamos a compartir. Decía que vamos a la siguiente, que no es esta. Siguiente. Acá están los gerentes que no son socios. La FIP ha pretendido, hay un dictamen que lo mencionamos un poquito más adelante, ha pretendido las mismas limitaciones que para el socio gerente. Y son dos roles y dos funciones distintas, por lo tanto no cabe la limitación que habíamos mencionado anteriormente. Yo les dejo la pantalla resumen para que ustedes lo analicen. Bueno, justo se empacó el modo presentación. Se empaca, entonces cuando pasa esto, tengo que dejar de compartir, discúlpenme, dejo de compartir, y vamos a seguir sin el modo compartir. Así avanzamos, y le decía a los doctores Gilberto e Ignacio que me da pena a veces sacar las pantallas, porque sé que obviamente el tiempo no me alcanza, pero por lo menos lo dejo como material si alguien lo quiere consultar. Avanzamos entonces, espero que ustedes lean. Acá está toda una jurisprudencia que pueden utilizar cuando el fisco impugnó los honorarios. Incluso hay un fallo bastante nuevo, que si no recuerdo es este, del 20 de febrero del 2020, lo que se requiere es que los servicios se presten. Lo que no se puede admitir es que sean inventados, o que sean esos directores de silla o fictos. La otra vinculación importante es la de los dividendos o distribución de utilidades, que no solamente están gravados, sino que ahora hay que tratar de neutralizar lo que se llaman los dividendos fictos. Esto está desarrollado en estas pantallas y probablemente requerirían de una clase puntual para esto. Yo se los dejo por lo que dije, que me da pena sacarlos, pero es un tema a considerar porque acá están tratadas con la consecuencia de que quedan grabados todos estos conceptos que son acciones típicas en las sociedades de familia, que ¿qué hacen? Se hacen pagar los gastos, la tarjeta de crédito, el colegio de los chicos, el dinero que ven se lo llevan. Todo eso tiene la consecuencia con determinadas condiciones, tienen las consecuencias de gravabilidad. Y en esta yo había hecho un resumen, que lo hice para los alumnos del posgrado, y siempre tratamos de utilizar el material, donde está la transición de cómo se trata antes de la reforma, que sería la parte de arriba, y cómo se trata después de la reforma. Hay otros temas vinculados que también requerirían probablemente, como digo, una conexión especial: las salidas no documentadas, los pagos sin retención en el impuesto a las ganancias, que para la pequeña y la mediana empresa esto es gravísimo. El tratamiento de los intereses, tanto en la persona humana como en el sujeto empresa, que ahora tiene una modificación para los vinculados, como son los grupos familiares que nosotros atendemos. Otra herramienta importantísima para determinado momento de esta familia, cuando empieza a crecer, es la reorganización de empresas. Les dejo planteado tanto lo de IVA como lo de bienes personales, como también lo de las sanciones, para hacer hincapié y poner un énfasis mayor, a ver si puedo ahora sí, lo que es la planificación tributaria, que esto ya lo tenía pensado de antes, y si alguno de mis alumnos de posgrado está presente, saben de que permanentemente le hacemos hincapié, y no solamente del posgrado, sino también a los alumnos de grado, porque decía que a pesar de que lo tenía previsto con anterioridad, no a pesar, simplemente subrayar que lo tenía previsto con anterioridad, pero hemos conocido
el 19 de octubre esta resolución de AFIP, la 4838, respecto de la cual me parece que hay que pedir que se derogue o que se recurra a la justicia, porque está tratando justamente de meter las narices, permítanme decirlo así, de la administración tributaria en la planificación tributaria, que es válida y es legal. Sobre ese tema creo que también habría que hacer una conexión específica, y como les decía, esto ya estaba previsto de decirles, mire, en la planificación tengamos en cuenta la remuneración del cónyuge, hijo y pariente, en los términos que lo dijimos, los honorarios que válidamente les pueden caber en estas sociedades, la opción de una sociedad de personas para transformarse en sociedad de capital, hay que analizar si conviene o no conviene en función de la carga tributaria que termina siendo al final por las rentas fictas, cómo evitar esas rentas fictas válidamente, cuáles son los caminos saludables, el tratamiento del fideicomiso, la figura del fideicomiso o la utilización, tanto para los emprendimientos familiares, un tema que ya ha sido tratado en este ciclo, la responsabilidad, que también la hemos tratado, lo que mencioné respecto de la reorganización, sus consecuencias en el IVA, con los fines de atemperar la carga tributaria cuando el sujeto lo que hace es cambiarse la ropa únicamente, que, insisto, es un tema a profundizar, y un tema importantísimo es el cambio de generación, que me parece que también acá tenemos que poner bastante énfasis y trabajar interdisciplinariamente. Es un camino no solamente que lo recomendamos, sino que muy necesario. Y como conclusión, lo que dije al principio, si la tendencia es que las determinaciones del tributo estarán en manos de la administración tributaria, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que enfocarnos en la auditoría y el control del riesgo, en la defensa del contribuyente, de los responsables y de los terceros, el trabajo interdisciplinario, en definitiva, una adecuada planificación. Y con esto creo que llegamos bastante bien en el tiempo. Y como siempre tratan de coartarnos la libertad, pienso que deben dejarnos ser libres con responsabilidad. Muchas gracias.